cada semana para informar de la realización y los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros. En esta oportunidad debe llamar la atención que la conferencia de prensa y el propio Consejo de Ministros se haya realizado aquí en la sede del COE. No obstante, la señora Presidenta Constitucional, Dina Boluarte, dispuso que así sea, porque hemos iniciado la jornada de hoy, minutos antes de las 8, con presencia de todo el Gabinete de Ministros y además con la participación de todos los integrantes del COE. Hemos tenido oportunidad de escuchar del jefe de INDECI, el general Urquiariegui, el estado situacional sobre los incendios forestales en nuestro país. Yo no voy a entrar al detalle de los mismos, porque eso le corresponderá al propio general Urquiariegui, quien le daré la palabra en unos minutos. Pero lo que quiero decir en este momento es que nuestras Fuerzas Armadas, INDECI, los bomberos, los gobiernos municipales, distritales, provinciales, los gobiernos regionales y el gobierno central, por supuesto, se encuentran abocados a la tarea de la extinción de incendios. Afortunadamente, el trabajo va dando buenos resultados, hay mayor colaboración, mayor articulación y ahora las cifras han de mostrar el éxito de esta tarea. Las 3 regiones que han sido declaradas inicialmente en emergencia, me refiero a San Martín, Ucayali y Amazonas, se le van a sumar ahora las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Huánuco. ¿Ok? Estamos haciendo principalmente la tarea de extinción, por supuesto, pero también nos corresponde hacer la tarea de rehabilitación y en ese esfuerzo nos encontramos. Por otro lado, quiero manifestar que una vez culminada esta primera reunión con el COE y la participación del Consejo de Ministros, empezamos la sesión propia del Consejo de Ministros pasada las 10 de la mañana y hemos tenido una agenda muy nutrida. Seguimos en la aprobación de los decretos legislativos que nos corresponden por facultades delegadas. Hoy día se han aprobado más de una docena de estos decretos legislativos. Quedarían pendientes muy pocos para aprobación en los días siguientes. El plazo se vence el próximo miércoles. Entonces consideramos que estamos todavía dentro del plazo. Se están discutiendo los últimos, si se quieren los más complejos, y confiamos en que su aprobación se debe producir este fin de semana o al principio de la semana siguiente. Por ejemplo, nos ha significado la aprobación de los decretos legislativos que autorizan, por ejemplo, los decretos legislativos que fortalecen la gestión del INMARPE, de Sanipes, en energía y minas, las disposiciones sobre pasivos ambientales. Nuestro ministro se referirá a ello. Por otro lado, también quiero referir que hemos declarado estados de emergencia y prórrogas de estados de emergencia, la prórroga en el corredor Vial Sur y la prórroga de los estados de emergencia también en Madre de Dios, sí, y efectivamente por contaminación hídrica, todo lo que está sucediendo en el Valle de Islay y en Arequipa. Nuestro ministro de Producción nos hablará ahora de un decreto supremo que ha sido publicado o va a ser publicado en las próximas horas en una edición extraordinaria. Es un decreto supremo que tiene que ver con la lucha contra la minería, contra la pesca ilegal, yo me he quedado con la minería, contra la pesca ilegal, y se están dictando disposiciones para todas las embarcaciones de bandera extranjera que ingresen dentro de nuestras 200 millas y las condiciones en las que se tiene que realizar este ingreso al Mar de Grao. Por otro lado, me había referido también a los estados de emergencia, el señor ministro de Defensa va a ahondar en ello, y sobre pasivos ambientales, nuestro ministro de Energía y Minas. Voy a ceder el uso de la palabra al general Urquiariegui para que haga saber a la prensa sobre las cifras que tenemos a la fecha sobre los incendios forestales. General, por favor.
Muchas gracias, señor Premier. Como es de vuestro conocimiento y lo ha manifestado el señor Premier, venimos combatiendo los incendios de manera decidida con diversas acciones especializadas. Tenemos nosotros el combate al fuego de los incendios forestales a través de por tierra, mediante las brigadas terrestres o mediante el apoyo aéreo de los helicópteros o aviones. En estos momentos tenemos nosotros 58 incendios controlados, a un 80 a 95%, que debemos estar terminándolos o aplacándolos en los próximos días. Y tenemos 40 activos que todavía estamos en ello combatiendo, particularmente en todas las formas. Quisiera dejar conocimiento y constancia que el INDECI es la única institución validada para dar las cifras oficiales de estas circunstancias. Asimismo, dentro de las actividades que venimos desarrollando, estamos solicitando que el Congreso apruebe la ley, el proyecto de ley que está encaminado sobre las circunstancias de aquellos que queman indebidamente deben tener las sanciones correspondientes, dado que viene afectando a la vida y la salud de las personas. Asimismo, afecta a los medios de vida de las personas, atenta contra el medio ambiente y muchas veces contra el desarrollo por los recursos que se dañan. Eso es todo, señor. Permítanme acotar únicamente lo que hoy día decíamos en el Consejo de Ministros. El esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo redoblado. Las Fuerzas Armadas, bomberos, INDECI, estamos trabajando todos para extinguir los incendios. Sin embargo, tenemos que volver a hacer énfasis en que en la gran mayoría de los casos estos incendios son provocados por causa humana. De allí el llamado, de allí el ruego para que nuestras poblaciones tomen conciencia y cesen de realizar esta práctica de quema. Los incendios se descontrolan y entonces se producen los daños que ya conocemos. Afectación al medio ambiente por un lado, pero lo peor de todo, está causando ya 20 peruanos muertos. Y esto tenemos que detenerlos y está en nuestras manos poder hacerlo. Voy a ceder el uso de la palabra ahora al señor Ministro de Defensa, que nos hablará sobre los proyectos de decretos supremos de estado de emergencia que han sido decretados. Gracias, presidente. Si me permiten, reiterar la participación de las Fuerzas Armadas, que desde el primer día estuvo como primera respuesta. En los últimos días estamos supervisando el desarrollo de las acciones, apoyando a los gobiernos regionales, particularmente a los que están actualmente declarados en estado de emergencia. Y hemos visto que poco a poco estamos optimizando esta respuesta, porque acá lo importante es articular el funcionamiento de diferentes entidades, como los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, CERFOS, CERNAM, las brigadas comunitarias, las brigadas terrestres de nuestras Fuerzas Armadas y el apoyo aéreo. Pero a ello invoco la participación de toda la sociedad. Todos somos parte de la solución. Incluyo e invoco a ustedes, a los medios de comunicación, también a contribuir, porque es importante dar información veraz y oportuna para generar calma y tranquilidad en la población. El día de hoy, como lo ha expresado el señor Premier, luego de una evaluación, se ha declarado el estado de emergencia en 3 regiones:
en algunos distritos de 3 regiones: Cajamarca, Huánuco y Lambayeque. Seguimos evaluando otras circunstancias y estamos verificando y acompañando a los gobiernos regionales, porque de por sí, con solo declarar el estado de emergencia no se soluciona el problema, sino es un instrumento que disponen los gobiernos regionales y locales para hacer las modificaciones presupuestales y les permitan hacer las adquisiciones de manera directa e inmediata de aspectos prioritarios, como por ejemplo equipamiento de sus brigadas comunitarias o contribuir al equipamiento de los bomberos. También es necesario indicar que el día de ayer el gobierno central entregó un importante equipamiento a nuestros bomberos, los cuales se han trasladado el día de hoy a Madre de Dios y a Ucayali. Todos tenemos que seguir contribuyendo y yo creo que vamos por buen camino, y siempre reitero la frase que unidos podemos todo. Gracias, primo. Muchas gracias, ministro. También indicar que continuando con el ejercicio de monitoreo, seguimiento y liderazgo, los ministros que tienen asignadas regiones continúan viajando al interior para, desde las zonas, estar participando activamente también en las coordinaciones que se están realizando. Hemos estado hoy en Amazonas, hemos estado en Pucallpa y seguimos teniendo presencia en cada una de las regiones que están siendo afectadas por los incendios. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora al ministro de Energía y Minas, don Rómulo Mucho. Gracias, Premier. Nosotros en este momento tenemos que informar que la actividad minera está avanzando de manera muy positiva. En el mes de julio hemos tenido 4.000 millones de exportación, un 27% más que el del año pasado. Y de enero a julio, hemos totalizado ya prácticamente mucho más de los 25.000 millones, lo que implica que este año igual vamos a batir récord de más de 43.000 millones de dólares en exportaciones. ¿Eso qué implica? Implica que vamos a tener más impuesto a la renta, más canon, más regalía, ante la necesidad de recursos para poder seguir transfiriendo a las regiones y así continuar con el cierre de brechas. Hoy se ha aprobado el decreto legislativo para modificar la ley 28271, la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. En los últimos tiempos hemos tenido con problemas en la remediación de muchos pasivos. Por lo tanto, había la necesidad de modificar los artículos 5, 6, 7, 10 y 11 de la ley 28271, ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, para optimizar la remediación de estos pasivos ambientales. ¿En qué consiste? Esta ley consiste en establecer reglas para la identificación de los pasivos ambientales, la determinación, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas. Y también mitigar los impactos negativos para la salud, la población, al ecosistema circundante y a la propiedad. ¿Cuáles son las leyes? El artículo 5 plantea conceptualizar la figura del responsable de la remediación de los pasivos ambientales mineros y precisa sus responsabilidades. Artículo 6 propone implementar una serie de disposiciones vinculadas a la presentación, a la presentación del plan de cierre de pasivos ambientales mineros y la adopción inmediata de medidas preventivas y correctivas de control, mitigación o remediación, sin necesidad de contar con dicho plan de cierre. Hoy tenemos algunos pasivos que nos están
causando, digamos, el reclamo y la indignación de una parte de nuestra sociedad en algunas zonas mineras. El artículo 7, implementar disposiciones vinculadas a la ejecución del plazo, las mismas que tienen como final resguardar que no habrá daño ambiental o incidentes en los pasivos ambientales mineros. También el artículo 10 propone la unificación de modalidades de remediación voluntaria en un solo artículo, acotándose que dichas modalidades son la reutilización o el reaprovechamiento, el uso alternativo en un cierre de pasivo ambiental. El artículo 11 modifica con la finalidad de establecer que el Estado puede ejecutar trabajos provisionales sin autorización previa de las autoridades para dar atención a una situación de emergencia y o riesgo inminente declaradas conforme a la Ley 29664 de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y también incorporamos el artículo 13 que busca implementar la potestad sancionadora a cargo de este ministerio con la finalidad de fortalecer la gestión de pasivos ambientales mineros para lograr su remediación. Como pueden ver ustedes, siempre tratando de optimizar nuestra función de promotor y a la vez fiscalizador, digamos, para que se haga una minería moderna, una minería responsable y sostenible. Todo. Muchas gracias, ministro. En el esfuerzo de promover la minería, no solamente estamos pensando en una minería extractiva, sino en una minería que sea amigable con el medio ambiente y, por supuesto, también con las comunidades donde se ubican los yacimientos. Este es el esfuerzo, por eso las medidas para atender de mejor manera todo lo relativo a pasivos ambientales, fundamentalmente en lo que a remediación concierne. Para culminar, vamos a darle el uso de la palabra al señor ministro de la Producción. Adelante. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes. El día de hoy se ha aprobado un decreto supremo muy importante para el sector pesquero. Se ha aprobado el decreto supremo que previene, evita y elimina la pesca ilegal en nuestro país. Un decreto supremo que está bastante anhelado por el gremio pesquero. Este proyecto de decreto supremo se publicó en julio de este año, tuvo una prepublicación para los aportes, tanto de las comunidades pesqueras, de la sociedad civil, de las organizaciones involucradas en el tema. Tuvo una importante contribución, fue socializada, pasó por el análisis de calidad regulatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros y el día de hoy se aprobó, ¿no? Esta norma que previene, evita la pesca ilegal, está orientada básicamente a establecer condiciones puntuales para que las embarcaciones extranjeras que realizan pesca fuera de nuestras 200 millas, al ingresar a nuestro mar territorial, al ingresar a nuestras 200 millas para distintas actividades, ya sea pues avituallamiento, reparaciones, cambio de tripulantes, actualización de documentos, tengan que instalarse, se establece la obligatoriedad de instalarse un sistema de control satelital. El sistema de control satelital que tienen todas las embarcaciones peruanas en nuestro país, las embarcaciones industriales, ¿no? Es un sistema de control satelital que lo maneja el Ministerio de la Producción y nos permite identificar plenamente la ubicación de una embarcación, ¿no? Si está en velocidad de travesía, si está en velocidad de pesca, ¿no? Esto es una condición, una embarcación extranjera que ingrese a nuestro país hacer cualquiera de estas actividades pesqueras, llámese avituallamiento, reparación, cambio de tripulantes, actualización de documentos, tiene la obligación de establecerse, instalarse su sistema de control satelital o en su defecto homologar el sistema que tiene al nuestro para que nosotros podamos identificar, como ya se refirió, la ubicación exacta de la embarcación. Esto nos va a permitir definitivamente tener una mirada pues de preservar nuestros recursos pesqueros, no solamente pensando en el momento, pensando en el presente, sino pensando en nuestras generaciones, en nuestro futuro, para que siempre nuestros hijos, nuestros nietos sientan pues el orgullo
que tiene un peruano de tener la riqueza de su mar, ¿no? La semana pasada la FAO emitió un informe donde estableció que de las principales pesqueras del mundo está el Perú, ¿no? Estamos posicionados como potencia pesquera mundial y en esa lógica pues nos corresponde emitir los documentos normativos que nos permitan preservar nuestros recursos. Adicionalmente, se aprobó el decreto legislativo de fortalecimiento del Instituto del Mar del Perú. El Instituto del Mar del Perú es una institución científica reconocida internacionalmente, pero sus instrumentos normativos, las leyes que regulan sus funciones, son del 1981, hace 42 años atrás. Consecuentemente, era necesario, en el marco de estas facultades delegadas, actualizar estos instrumentos normativos. ¿Para qué? Para que el Instituto del Mar del Perú, que se dedica pues, obviamente a hacer un análisis, establece las vedas, establece las cuotas, establece el análisis del recurso hidrobiológico del mar, también amplíe esas competencias normativamente en lo que le corresponde al desarrollo de evaluaciones de aguas continentales, de lagunas, de ríos, incluso hacer una evaluación de fuera de nuestras 200 millas, a efectos de permitir pues tener con una información mucho más moderna, ¿no? Adicionalmente es preciso referir la oportunidad que se tiene para dar a conocer un proyecto importante que es la construcción de una nueva embarcación científica para el Instituto del Mar del Perú, ¿no? Un nuevo buque científico que se construye después de 40 años. Ya se está probando la viabilidad, se van a transferir los primeros 50 millones al CIMA en el transcurso de las siguientes semanas para que se haga realidad este proyecto y en el 2026 tengamos una nueva embarcación científica, ¿no? Que nos permita precisamente pues, hacer las evaluaciones de nuestros recursos hidrobiológicos. Adicionalmente, se aprobó también la norma de fortalecimiento de nuestra autoridad sanitaria pesquera, del SANIPES, ¿no? Que entre muchas novedades se orienta básicamente a permitir a que 10.000 unidades productivas acuícolas, que son unidades productivas de subsistencia, llamadas areles, puedan pues lograr tener el procedimiento para lograr sus habilitaciones sanitarias y de esta forma pues acceder a mejores y mayores mercados, ¿no? Esas importantes normas que se han aprobado el día de hoy, el decreto supremo que previene, combate y elimina la pesca ilegal en nuestro país, se publica el día de hoy, el decreto legislativo de fortalecimiento del Instituto del Mar del Perú y el decreto legislativo de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional. Muchas gracias. Gracias, ministro. Pueden apreciar ustedes que la responsabilidad del gobierno no tiene que ver solamente con el resguardo de nuestra soberanía e integridad territorial, sino además con la protección de nuestros recursos. Los frutos del Mar de Grau tenemos que cuidarlo, bien dice nuestro ministro, pensando en las generaciones futuras. Entonces, estas medidas de seguridad se han establecido con esos propósitos. Como bien ha dicho el ministro, por un lado, tienen la opción de instalarse estos equipos para poder hacer el seguimiento satelital y en caso que la embarcación posea uno propio, tendrá la obligación de homologarlo con el sistema que utilizamos en el Estado. Bueno, quedamos a disposición de la prensa para resolver las preguntas que tengan ahí en formular. Primera pregunta a cargo de Canal N. Ministro, buenas noches. Patricio Yoque de Canal N. Ministro Adriancén, mañana un grueso de la población no va a poder movilizarse por el paro de transportistas. ¿Qué mensaje le damos si hay algún plazo que tiene este grupo especial de la policía para combatir las extorsiones? ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía? Y ministro Rómulo Mucho, el señor Alejandro Narváez finalmente es presidente, va a ser el presidente del directorio de Petroperú, porque hoy en una entrevista en Infobae asegura que es la carta que usted ha propuesto. ¿Y qué le dice a los formales? Porque en medio de la buena proyección, hoy la minera Poderosa ha sufrido otro atentado que incluye una persona fallecida. Gracias. Estamos monitoreando la convocatoria a un paro que ha hecho uno de los gremios de transportes. Nos llama sobremanera la atención que esto haya sido así, porque las autoridades del Ministerio del Interior y las autoridades del Ministerio de Transportes han sostenido en días pasados, ayer, antes de ayer,
sendas reuniones en las que se habían ya hecho los compromisos desde el gobierno y también desde los gremios de transportes, y se había acordado que no iban a haber paralizaciones, que las existentes se iban a levantar, y el gobierno había dicho, como ya lo anunció el propio ministro, la creación de un grupo especial para enfrentar las extorsiones. Se va a contratar adicionalmente a personal profesional calificado, experto en estos temas, para que pueda asistir a los grupos operacionales GOREX. En tal sentido, nosotros no podemos sino hacer un llamado a este grupo, a este gremio que ha anunciado el paro el día de mañana, para solicitarles que no vayan a tomar esta medida de fuerza y que por el contrario se acerquen a la mesa de diálogo, donde pueden estar seguros serán recibidos por nosotros y les explicaremos en detalle todas las medidas que están previstas organizarse. Podemos anticipar también que se ha previsto que agentes del Grupo Terna, de Civil y cuando no también policías en servicio puedan subir a las unidades para verificar que todo se esté llevando a conformidad. Es un sistema mucho más ambicioso. Estamos pensando en la provisión de cámaras al interior de las unidades, cámaras en las rutas, en los paraderos, etcétera, que permitirán la identificación de los delincuentes. Voy a permitirme responder sobre lo que está ocurriendo en Poderosa, porque es un tema de seguridad. Nosotros estamos interviniendo con grupos especiales de la policía y con el apoyo de las Fuerzas Armadas de manera permanente en la zona de Patás, donde está ubicada la concesión de Minera Poderosa. Allí también en la misma área está Horizonte y Marsa. Son extensiones gigantes. Nosotros, por supuesto, hacemos lo posible por cubrir y brindar seguridad allí, pero tenemos que mencionar que hay grupos organizados, criminales, que se están enfrentando y están ocasionando también estas muertes. Nosotros estamos ya, y se ha dispuesto así, la región policial correspondiente realice las investigaciones del caso con el fin de dar con el paradero de los criminales que han cometido este asesinato. Voy a ceder el uso de la palabra al señor ministro. Bien, efectivamente, como dice nuestro premier, hay mucho incidente que abona, aparte del ataque con un fallecido, más la muerte de 3 mineros que me informan en este momento en la mina Quirubilca, una mina abandonada. Todo esto abona que el reinfo no puede ser prorrogado, en nuestro concepto. Creo que el Ministerio ha trabajado un proyecto de ley de ordenamiento, lo vamos a llamar, de ordenar la minería, ¿no? Estamos seguros que esto puede, sí, invitar a todos los que quieren formalizarse para trabajar de una manera segura, con tecnología, con capacitación y también pues, respetando todas las normas ambientales. Respecto a la otra pregunta, aún no hemos decidido porque la Junta General de Accionistas lo compone el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas. El ministro de Economía se encuentra de viaje en representación del Estado peruano a la Asamblea de las Naciones Unidas. Por lo tanto, en los días que vienen se darán los nombres del nuevo directorio de Petroperú. Siguiente pregunta, TV Perú. Ministro, buenas noches. Din Cárdenas de TV Perú. Buenas noches a los presentes. Ministro, los transportistas han rechazado la propuesta del Ministerio del Interior con respecto a estas brigadas y estas medidas que se van a adoptar. En todo caso, ese es un punto. ¿Qué decirles para que puedan asistir a esta mesa de diálogo? Y qué decirles también a aquellos que se van a afectar, que van a ser millones de peruanos del cono norte y del cono sur de Lima y otros lugares. ¿Qué facilidades se le va a dar para lo que va a significar esta paralización? Y al ministro del Produce, ministro, buenas noches, permítame, con respecto al precio de la pota, ha llegado a tener o a costar en este momento 25 soles. Esta medida que ustedes están adoptando, pues, digamos, va a ser al corto plazo, al mediano plazo, pero ¿qué se puede hacer? Porque este era un producto de consumo muy popular y ahora está fuera del alcance de la población. Gracias.
Yo no hago sino reiterar una invocación que hice hace unos momentos, para que todos los gremios de transportistas que se sientan inconformes con la propuesta gubernamental, el apoyo, la acción directa del gobierno, se acerquen a la mesa de diálogo y puedan, como lo hemos venido haciendo en estos días pasados, explicarnos cuál es su posición, cuáles son sus demandas, y a partir de ahí nosotros podríamos estar en condiciones de escucharlos y ver en qué medida estas demandas se pueden atender. De momento, el gobierno se ha comprometido en brindarle seguridad. Hay un grupo de expertos recién conformado, inicialmente van a ser 100, pero se van a ir contratando progresivamente profesionales expertos en la materia para que puedan asistir a estos grupos operacionales. Reitero lo de las cámaras, se ha previsto colocar cámaras en las rutas, en los corredores viales, como no dentro de los propios ómnibuses, pero hay también mucho de transporte ilegal y en eso tenemos que tener también sumo cuidado nosotros, y de allí la invocación a que los pasajeros utilicemos transporte formal. Nosotros estamos agotando todas las instancias de diálogo para que el anunciado paro el día de mañana no se produzca. Seguiremos monitoreando en las próximas horas y si eventualmente no fuese viable poder levantar el paro y el impacto fuera significativo, la decisión del gobierno será intervenir de manera inmediata con algunas de las medidas que ya se dieron en los días anteriores para evitar que la población, los estudiantes y los trabajadores se vean afectados en su horario de ingreso en el propio transporte. Rómulo. No, perdona. Muchas gracias. Respecto a la consulta del precio de la pota, es preciso referir lo que ya indiqué al inicio. Nosotros, como Perú, somos prodigiosos respecto a la riqueza de nuestro mar, ¿no? Tenemos variedad de recursos, tenemos el jurel, el bonito, la caballa, la lorna, el machete. O sea, tenemos la diversidad de productos. Si bien es cierto, el tema de la subida de la pota es precisamente porque actualmente hay una escasez de pota por la complicación que están teniendo las embarcaciones artesanales en poder capturar este recurso. Se ha referido que tenemos el informe del Instituto del Mar del Perú que señala que post fenómeno del Niño pasó en el año 97, pasó el año 2016, ¿no? Donde producto post fenómeno del Niño, pues la presencia de la pota se dispersa, precisamente porque la pota es un recurso que busca sus alimentos y al momento de dispersarse se hace más complicada la pesca. Es preciso referir que la próxima semana se está aperturando la temporada de perico, ¿no? Que son las embarcaciones de pota que precisamente pescan también este recurso. También es preciso referir que conforme al Instituto del Mar del Perú, la pota va a ir, su presencia va a ser más significativa a finales de año y el primer trimestre del 2025, ¿no? Si tenemos escasez de un producto, tenemos la posibilidad de encontrar en los mercados otros recursos, ¿no? Recursos como ya referí, la caballa, el jurel, el bonito, el machete, la diversidad de productos que tiene nuestro mar. Continuamos con Radio Nacional. Bueno, el ministro de la Producción señala que se viene la temporada de perico. Premier, ministro, buenas noches. Evelyn Guaire. El ministro del Interior anunció la creación de un nuevo grupo especial policial para enfrentar precisamente estas extorsiones. Me gustaría que por favor pudieran precisar cuáles son esas acciones que va a ejecutar este grupo especial y que sobre todo qué le hace de diferente, porque ya existe la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional. Gracias. Gracias. Este grupo especial va a ver todo lo relativo a extorsiones y lo va a hacer con una primera dotación de 100 efectivos dedicados exclusivamente a esta tarea. Pero por otro lado, también se nos ha informado hoy día en el Consejo de Ministros que se van a reclutar personal en situación de retiro, 200
efectivos que, estando en situación de retiro, serán reclutados bajo la modalidad de terceros u órdenes de servicio para que, sobre la base de su experiencia y su capacidad profesional de tantos años, puedan brindar asistencia directa a los grupos operativos que van a ser integrados por estos 100 primeros efectivos en actividad. Eso por un lado. Por otro lado, tener un grupo especial dedicado de manera exclusiva a esta tarea pretendemos que nos den los resultados esperados. Vamos a también insistir en la creación de una fiscalía que vea precisamente el delito de extorsión también de manera puntual, porque tiene que tratarse de una entidad jurisdiccional especializada. Esto con el propósito de que puedan realizarse las investigaciones de una manera más pronta. Se ha podido comprobar también, nos lo decía hoy día el ministro del Interior, que no comparece en esta conferencia de prensa porque está agobiado de un proceso gripal muy fuerte, que de las investigaciones que se han realizado en los últimos casos, se ha podido comprobar que en muchos de estos casos, quienes realizan estas actividades extorsivas son integrantes de gremios informales, no sé si llamarlos gremios, pero de transportistas informales. Otro tanto se ha podido comprobar que tienen que ver con personas que están vinculados al quehacer del transporte. Incluso se está hablando también de una modalidad de crimen organizado que estaría precisamente teniendo incidencia en estas actividades hasta por temas de competencia. Pero todo esto que lo tenemos, digo yo, un poco en teoría, lo vamos a poder concretizar con estos grupos especiales de inteligencia que realizarán esta labor y permitirán una pronta captura. Nos hacía saber también el ministro del Interior hoy más temprano que en Colombia está sucediendo el mismo fenómeno, con exactamente las mismas características, lo que haría suponer también que se podría tratar de una banda transnacional organizada que está detrás de esta modalidad delictiva. Pero como sean las cosas, estamos trabajando en ello. Agrego lo que ya mencioné, las cámaras en los autos, en los omnibuses, las cámaras en los paraderos, en las rutas de transporte. Yo creo que todos estos elementos van a ser también disuasivos para que los criminales tengan más cuidado con ello. Siguiente pregunta a cargo de Sol TV. Buenas noches, ministro. Gianfranco Porras para Sol TV. Según palabras del comandante general de la Fuerza Aérea, Carlos Chávez, el Perú solo cuenta con 4 helibaldes y que recién se estaría gestionando la adquisición de 10 de estos Bambi Buckets. Bien, mi pregunta va, ¿por qué no existe una cultura de prevención en el Perú y se tiene que esperar a una catástrofe de esta magnitud y un saldo lamentable de fallecidos para recién actuar? Primero voy a responder que solo existen 4 helibaldes. Pese a que usted refiere que solo existen 4 helibaldes, nosotros hemos apoyado a países vecinos, que creo que eso denota que no es solo 4 helibaldes. Además tenemos un sistema Guardian, que es para aviones también, que complementa el trabajo. Acabamos de recibir también en donación de una fundación hombro a hombro importante, porque como digo, acaba usted de mencionar algo importante, la cultura de prevención. Y yo comparto con usted que efectivamente en nuestra sociedad falta una cultura de planificación y una cultura de prevención, pero eso es en todos los niveles. Las Fuerzas Armadas, en ese sentido, somos instituciones sólidas donde justamente predomina la cultura de planificación y prevención. Y en ese sentido tengo que resaltar los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno Nacional, tal como lo hizo el año pasado, que permitió el equipamiento de 22 unidades de ingeniería. Ha hecho lo propio este año con la adquisición de equipamiento para bomberos. En el presupuesto 2025 se han incluido presupuestos para la adquisición de aviones de transporte. Asimismo, también, producto de una reunión con los gobernadores regionales, estamos cerrando un convenio que va a permitir la adquisición
de una veintena de helicópteros SAR, que van a servir precisamente para acciones de salvataje y búsqueda. Esto es muy importante, y asistencia. Y esto es muy importante porque considero que en todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones de Estado debemos de actuar con anticipación para poder estar prevenidos, porque si hoy día estamos en contraincendios, mañana podrá ser un sismo o podrá ser otra eventualidad que puede generar bien muchos efectos negativos. Concuerdo con usted y estamos trabajando en ese proceso. Siguiente pregunta exitosa. Muy buenas noches, ministros. María Pía Ponce de Exitosa. Mi pregunta va para el ministro de Producción. ¿Qué le podría responder al vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal, quien aseguró que esta escasez de pota no sería por el fenómeno del Niño, sino que estaría respaldando a las embarcaciones chinas? Por otro lado, si me permite también para que nos pueda precisar, en un momento de la conferencia mencionó que no solamente se necesita el estado de emergencia en estas regiones afectadas, sino que se les va a entregar también en este caso a las brigadas y a los bomberos, que también han solicitado una ayuda al gobierno central, más que nada por presupuesto. ¿Se va a entregar un presupuesto mayor para ellos? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Precisamente el día de ayer nos reunimos con el gremio de pescadores que usted se refiere. Pudimos explicarles, ¿no?, las consecuencias, pudimos explicarle también los informes que nos da el Instituto del Mar del Perú, que es nuestra institución científica, que hace un símil respecto a los fenómenos del Niño ocasionados anteriormente. La consecuencia, lo subsiguiente del fenómeno del Niño precisamente fue la dispersión del recurso de la pota. No obstante a eso, es preciso referir que lo que señalamos al inicio, ¿no?, esta importante decisión que está tomando el gobierno de prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, ¿no?, con la emisión de este decreto supremo. Este decreto supremo lo que nos va a permitir fehacientemente es poder identificar, ¿no?, la trazabilidad, el recorrido de una embarcación extranjera, cualquiera fuese su bandera, ¿no?, a efectos de que si es que ingresan a nuestro mar territorial, si ingresan al mar peruano, puedan pues tener un sistema de control satelital que nos permita a nosotros saber pues el tipo de velocidad que tiene la embarcación. Permítanme, por favor. Tratándose de los bomberos voluntarios del Perú, lo único que tenemos nosotros para ellos es nuestro agradecimiento y nuestro apoyo constante. El ministro de Defensa refirió hace un momento que se han distribuido equipos completos, equipos personales para los bomberos. Tenemos aproximadamente 1.200 equipos, que de ellos ya han sido entregados primero en Ucayali, ¿verdad? En Ucayali y en Madre de Dios ya han sido distribuidos estos equipos personales para los bomberos. En relación a lo que pueda significar la mejora constante de las condiciones en las que prestan ellos apoyo, estamos abocados, por supuesto, a la mejora continua de su equipamiento y, cuando no, también del resto de instrumentos que ellos pueden utilizar como vehículos y otras cosas. Pero nada, reitero, únicamente para los bomberos nuestro agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que realizan y en especial por su participación en la extinción de incendios que ahora nos aqueja. Además, quiero agregar que en el proceso de supervisión de las acciones que vienen realizando los gobiernos regionales, ellos se han comprometido, los que están en estado de emergencia, a adquirir mayor equipamiento para los bomberos. Esto creo que es muy importante porque tiene que haber un trabajo coordinado, gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Y también me auno a las palabras del Premier, mi agradecimiento a esas personas por su invalorable apoyo y de manera voluntaria. Última pregunta a cargo de RPP. Hola, sí. Señor Adriancén, buenas noches, ministros, jefe de INDECI. Gracias por atender a los medios de comunicación una vez más. Señor Premier, mi consulta es la siguiente. Los transportistas han anunciado este paro para mañana, perdone usted la insistencia, pero hay que entender que el principal medio de transporte para la población de diferentes distritos de Lima
son los buses, ¿no? Entonces, si se ven en esta situación tan delicada, tan compleja, 3 choferes fallecidos en un mes prácticamente, pero los transportistas están pidiendo hablar directamente con la presidenta. ¿Se evalúa de repente recibir a los representantes, por lo menos de las empresas formales? Y la segunda consulta, sobre la citación que hizo la Comisión de Fiscalización del Congreso para que pueda ir el conductor del vehículo presidencial por esta investigación. El ministro ha dicho que no puede ir, sino que puede responder de manera escrita. En aras de la transparencia, ¿por qué no permitir que el chofer vaya al Congreso de la República, esclarezca esta situación de una vez por todas, o se le teme a algo, señor primer ministro? Gracias. Gracias. Mire, el diálogo con las empresas formales de transporte, con sus gremios, reitero, ha sido constante desde que estos sucesos se produjeron. Hemos estado en mesas de diálogo con ellos, se les ha indicado también cuáles son las acciones del gobierno que no quiero repetir ahora mismo. Se había acordado con ellos en que se iban a levantar todas las medidas de fuerza. Se han adoptado ya las acciones concretas y ya están en acción todas estas disposiciones. Si existe algún gremio, reitero, que no se sintiera identificado con estos acuerdos, por supuesto, la mesa de diálogo está permanentemente abierta para poderlos escuchar. El propio ministro del Interior, que es el responsable de este fenómeno de criminalidad extorsivo que ahora tenemos dirigido en contra de las empresas de transporte, los conductores, ha dirigido estos diálogos. Es ese nivel en el que se tendrían que mantener las conversaciones. No vemos por lo demás sino la obligatoriedad, la obligación de que la señora presidenta sea informada por el ministro, como en efecto está ocurriendo. Ella está perfectamente informada de los acuerdos, de las negociaciones, de los compromisos que ha asumido el gobierno. Y con relación a, efectivamente, el malestar que pudiera ocasionar este anunciado paro, nosotros, de terminar de evaluarlo en las horas próximas, adoptaremos medidas similares a las que ya se adoptaron en días pasados, cuando se brindó apoyo y soporte con transporte en diferentes puntos en las vías principales, y se podrán tomar medidas adicionales, pero eso está bajo evaluación ahora mismo. No vemos, siendo casi las 9 de la noche, no vemos hasta ahora que tengamos mayor noticia sobre este hecho. Pero no dude usted que entre lo que falta para que termine la noche de hoy y las primeras horas de la mañana se informará la decisión a la que ha llegado el gobierno. Y por último, con relación a la disposición del Ministerio del Interior también para que el efectivo policial en actividad, que ha sido identificado como el conductor del auto denominado Cofre, yo no veo necesidad en verdad de que tenga que concurrir personalmente. Se ha ofrecido una declaración por escrito del conductor. Esto depende estrictamente del comando policial, y todos los efectivos en actividad para brindar declaraciones de cualquier naturaleza tienen que solicitar autorización a su comando. Este es el criterio que ha adoptado el comando, y salvo una disposición judicial, yo no veo que tenga que tenerse una medida distinta a ella. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches, permiso. La conferencia ha concluido. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas noches.